Calderón se fue con 60,000 después de que terminó su administración de 6 años. En la actual administración ya llevamos en 4 años 94,000. Otro capítulo: la tortura y los malos tratos como prácticas generalizadas. Hay, por ejemplo, entre 2006 y 2015, 9,200 quejas de tratos, malos tratos y tortura por parte de las autoridades federales nada más a ciudadanos mexicanos, que incluyen desde los golpes con puños, patadas con botas, macanas y culatas de armas en diversas partes del cuerpo, insultos, amenazas y humillaciones, descargas eléctricas en los genitales, presencia de tortura a otras personas, asfixia húmeda y seca, desnudez forzada y tortura sexual. Puedo seguir con la lista. Hay asesinatos, ejecuciones y detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas a pueblos y comunidades indígenas, así como a defensores de derechos humanos y de periodistas. Me imagino que todo este panorama no se nos enseña aquí en la universidad. Más bien me imagino, por ejemplo, a los estudiantes de Derecho les dicen lo que hay en las leyes, pero no les dicen de qué tanto se aplican. Y bueno, debo decirles que aunque hay países que tienen terribles récords de violación a la ley, nosotros estamos entre los primeros de ellos, y eso no nos puede enorgullecer. Ante todo ello, llega una administración que promete como su plataforma principal combatir la corrupción. Y sin embargo, como hemos podido atestiguar, y lo hicimos en los últimos meses, el actual gobierno saboteó la puesta en vigor de legislación en todas estas materias, sobre todo en materia de corrupción. Lograr un paquete de leyes y reformas en sus versiones más débiles e intrascendentes, como se puede constatar en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de julio de este año, apenas hace unas semanas, y sobre todo en la inverosímil Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que versa principalmente sobre la multiplicación burocrática de organismos de gobierno que no tienen dientes para combatir la corrupción. Todo esto dentro de un supuesto Sistema Nacional Anticorrupción que contiene, eso sí, muchos puestos para poner a los amigos: una comisión ejecutiva, una secretaria ejecutiva, un comité de participación ciudadana, un comité de coordinación, órganos internos en cada una de las secretarías, etc. No se nos ha cumplido nada de lo que se nos prometió, y más bien vamos para atrás. Necesariamente todo esto se refleja en distintos ramos de la vida nacional. Ya estamos viendo cómo todo esto se refleja en el importantísimo ramo de la educación, por ejemplo. Ya estamos viendo cómo se refleja en el uso que se ha hecho de nuestro petróleo. Pero vamos a ver cómo se refleja en el medio ambiente y en la acumulada destrucción ambiental que venimos registrando. Esta pobrísima calidad y precariedad de las leyes vigentes en el país, que lo han